Pues 2:30, justo momento en el cual vamos a ver ahora el dato de IPC que hemos tenido en Estados Unidos, pero antes vamos a tener al otro lado a Jorge del Canto, que es asesor financiero en Merisa Patrimonios. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a ver qué hoy tenemos la suerte de que vivimos el mercado en directo, ¿no? El dato que hemos tenido de IPC en Estados Unidos, como yo decía, muchos van a poner el foco, sobre todo quizás los políticos, en que ha podido bajar un poquito por ese efecto espejo, ¿no? Interanual, de comparar 2022 con 2023, y tenemos, bueno, que ha bajado aquí un poquito, como decía, veníamos del 6, esperaba el mercado un 5,2 y ha salido un 5. Lo sorprendente quizás es que lo que es el IPC mensual veníamos de un 0,4, se esperaba un 0,2 y ha salido un 0,1. Quizás este dato del 0,1, que no quiere decir que haya descendido, sino que ha subido un poquito más, pero bien es verdad que menos que el mes pasado, nos abra ahí quizás una vía, no sé cómo lo ves tú, de cara a que a lo mejor en los próximos meses ya empiece a irse reduciendo. Es decir, que al final no sea un más 0,1, sino que empiece a ser un menos 0,1, un menos 0,2. Sí, eso es lo importante, ¿no? Lo sorprendente y lo que hubiera provocado una sorpresa, en este caso positiva, es que la inflación subyacente hubiera caído bastante más de lo que se preveía que se mantuviera, pues que hubiera tenido una caída fuerte, que hubiera tenido una corrección fuerte y que, por lo tanto, a la Reserva Federal y a los bancos centrales les empezara a enviar señales de que el efecto de las políticas que han tomado en el último año están teniendo efecto y que realmente están conteniendo la inflación. Desde luego no es lo que hay ahora mismo encima de la mesa, y lo que estamos viendo es que, en efecto, por el efecto comparación con el mismo periodo del mismo periodo del año anterior, tenemos una reducción a la inflación general, pero la subyacente, que es la que preocupa y la que debe preocupar además a todos, está mantenida. Y por lo tanto debemos pensar en lo que siempre ha sido, y la historia hay que tenerla siempre presente y hay que tener en cuenta qué ha sucedido cuando se ha intentado controlar una inflación desde los niveles en los que veníamos. Siempre hemos sabido que, por ese efecto comparativo y por esas acciones rápidas que se toman, es relativamente rápido el proceso de rebajar ese pico, esa tensión tan alta sobre la inflación, que llegó a estar en niveles muy altos, por encima del 9%, bajarla rápidamente a niveles del 6 o del 5% es relativamente sencillo, lo mismo que la subyacente, pero que rebajar por debajo del 4 hasta los objetivos que llevan los bancos centrales es algo que consume bastante más tiempo. Y por lo tanto, yo creo que no va a provocar cambios en las intenciones de la política fiscal de los bancos centrales a corto plazo, de momento, lo que estamos viendo. Bueno, ahora mismo estoy viendo aquí el SP 500, está por encima de los 4.145. Todos aquellos apasionados quizás del day trading, ahora mismo son de esos momentos, ¿no? que sobre todo cuando se está empezando, empiezan a gozar y te empiezan a decir, fíjate qué velas, fíjate cómo se equivocan los analistas, y es para decirles, bueno, calma, que esto no acaba de empezar. Una cosa son y 34, 4 minutos de intradía, no es reflejo de nada, simplemente puede ser una barrida a lo bestia de stop y luego vienen los lloros, ¿no? Sí, bueno, en el corto plazo todos sabemos que se pueden mover las cosas de forma aleatoria. O sea, no es la primera vez que un buen dato provoca una fuerte caída o que un mal dato provoca una fuerte subida. A corto plazo, pues siempre se busca una excusa. En este momento es la salida de una noticia para mover el mercado. En este caso, bueno, pues va en cierto modo aliviado al alza, pero ya veremos, como tú dices, porque aquí lo que debe pensar alguien que ahorra y que invierte y que invierte en sus ahorros, no estos que se dedican a intentar vivir del trading y que sabemos que lo consiguen en un porcentaje tan bajo, tan bajo, tan bajo, que se mide en tantos por mil, no en tantos por ciento, ¿no? Los que lo logran. Luego la tasa de fracaso es muy elevada, sino que hablo de esas historias de éxito que son de la mayoría que invierte y que lo hace
de forma sensata, como tú propones y como deben ser las cosas, segmentando, oye, qué dinero no puedo invertir, qué dinero debo destinar o debo reservar en un fondo de emergencia o de salvedades para el corto plazo, qué dinero debo orientar para posibles imprevistos en el medio plazo y ya finalmente vamos a pensar que invertimos a largo plazo. Y ahí es donde están las historias de éxito, porque la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, saca muy buenas rentabilidades a largo plazo simplemente haciendo una cosa, nada, simplemente esperando. Y por lo tanto no estamos jugando ahora qué va a pasar mañana. Aquí lo que estamos hablando es, oye, ¿en qué parte del ciclo estamos? ¿Qué debemos potenciar más en los próximos meses de cara a los próximos meses y también a los próximos años? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Dónde podemos encontrar inversiones más resistentes en caso de que se confirme que hay una recesión, como anticipan varios indicadores de esos que nunca fallan? En fin, ¿cómo distribuimos esto dentro de la renta fija, ¿no? Que tú sabes bien que es un mundo y que hay muchísimas clases de inversiones de renta fija. ¿Hacia qué clase de renta fija orientamos ahora nuestras inversiones? Y además tenemos la fortuna de que, a diferencia de otros periodos en los últimos años, en los últimos 15 años, diría yo, nos encontramos con una etapa en la que de nuevo el dinero está remunerado y que podemos encontrar en fondos monetarios un refugio que nos da cierta rentabilidad hasta ir asignando esas inversiones en el momento oportuno, en lo que conviene, pero sin dejarnos llevar porque ahora sopla el viento del norte o sopla el viento del sur. Simplemente diciendo, oye, pues el viento predominante es este, es a donde nos tenemos que subir, y si viene una racha en el otro sentido, pues bueno, cada palo que aguante su vela. Fíjate, porque está subiendo, pero hoy en distintos medios, ¿no? Se empieza a hablar un poquito de que quizás hay una confrontación dentro de la Fed, ¿no? En el sentido de que unos todavía están hablando de subir los tipos, otros están hablando de vamos a dejarlos aquí. No entro en la cuestión una tercera vía, ¿no? Que podrías empezar a bajarlos. Y el mercado está todo feliz. Ya se ha hablado de que entiendo que están descontando hoy que en mayo, en la próxima reunión, van a ser simplemente 0,25 puntos. Pero como tú dices, hay que mirar un poquito más allá, en el sentido de que no sé si en las actas de la Fed de hoy va a salir el gráfico, el dot plot, porque creo que lo hablamos la primera vez que estuvimos hablando. En la anterior reunión sí que salió, donde yo decía que el consenso de todos los, los que integran la Fed, menos uno, estaban todos, veían este año por encima del 5% los tipos de interés en Estados Unidos. Alguno 5,25, otro 5,50, pero solamente había uno por debajo del 5, ¿no? Entonces, si cogemos ese dot plot, si hoy no hay cambios, que en mayo se sube 0,25, esa euforia que se está viendo en la bolsa, en la renta variable, yo creo que es un poco excesiva, en vistas un poquito a lo que tú estás diciendo, ¿no? La renta fija ayer cayó un poquito, pero si hay previsiones de que sigan subiendo los tipos de interés, sigue siendo muy atractiva hoy en día irte a la renta fija. Sí, por supuesto que sí. Y además, como venimos comentando, no hay más que echar un vistazo a las rentabilidades medias. Ya sabemos que nos tenemos que fijar en una media. Luego cada caso es muy particular y cada activo dentro de un índice es muy particular su situación, y no debemos trasladar que lo que hace un índice lo hacen todos los componentes del índice. Entre otras cosas, porque es al revés. No es el índice el que tiene influencia sobre sus componentes, sino que son esos componentes los que acaban determinando el valor de ese índice. Y si nos fijamos en cómo está la renta fija, dices, bueno, pues es que además basta con quedarte en el grado de inversión de la mejor calidad para tener ahora mismo cupones, tipos de interés que te aseguran que la rentabilidad que vas a obtener media durante un periodo de 3, 5, 6 años va a superar la inflación media de ese mismo periodo. No la actual, ¿no? Pero sí que la va a superar. Por supuesto, hay que mirarlo. Por otra parte, también hay que recordar, utilizando estrategias muy interesantes como las que han utilizado grandes inversores, en las que sabemos que ir a la contra suele funcionar, y en este caso lo que más cayó el año pasado fue precisamente la renta fija, y precisamente la de grado de inversión, la de mejor calidad en bonos gobierno, fue la que mayor sufrió, porque también tiene duraciones altas. Por lo tanto, es momento de mirar a ampliar duración en las carteras, es decir, ir buscando bonos gobierno de la máxima calidad
en Europa, no hay por qué correr riesgo de divisa, y además ya ir ampliando plazos, ya ir mirando hacia 3 o 5 años, porque semana, la charla que tendremos la semana que viene a nuestros clientes, repasaba cuáles eran cuáles son, en función de los niveles de PER de Shiller que nos encontramos en distintos lugares del mundo, cuáles son las rentabilidades que podemos esperar, por ejemplo, del S&P 500 para los próximos 10 años, 7-10 años, y la misma para los bonos gobierno, los bonos del Tesoro norteamericano también en los próximos 7 años. Y nos encontramos de que el rendimiento que se espera para la renta fija a 10 años es superior al que se puede esperar en las bolsas a los niveles de precio en los que están, que es que están caras, se ponga uno como se ponga. Y al final todo vuelve a su sitio. Antes o después los precios van a su sitio y esta situación se corrige. Bueno, pero mirando lo que decías antes, no deja de ser curioso lo siguiente, ¿no? Lo que vemos descontado en la curva de tipos de interés de los distintos plazos, de dónde espera el mercado, ¿no? Vía a cómo cotizan los distintos futuros, dónde espera el mercado que finalicen la subida de tipos de interés de la Reserva Federal, o dónde espera el mercado y los datos, ¿no? Y la realidad. Y nos encontrábamos con que la semana pasada decían que los tipos, el pico de los picos de los tipos iba a estar en el 4,80 a 5 puntos básicos de donde estamos ahora, 4,75 en Estados Unidos, y que ya a partir de junio iban a empezar a bajar los tipos de interés. Y aquí sí que digo, y no me atrapa, vamos, esto no es mojarse, simplemente es sentir la realidad. Bueno, que queda una subida de tipos de interés, al menos es obvio. Y voy a decir por qué. Porque no es que lo diga yo, es que lo ha dicho el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que en mayo van a subir, va a haber una nueva subida de tipos de interés. Está anunciada, no creo que se eche atrás. Pero es que además, como mencionabas, el dot plot que veíamos posterior a la anterior reunión, es decir, posterior a la anterior subida, la veíamos, como tú dices, en el que solamente uno los dejaba por debajo del 5%, el grueso los está situando todos los demás por encima del 5%, con lo cual le queda como mínimo una subida, y eso si no son dos. Y después está lo de cuándo bajarían los tipos de interés. Y hasta la fecha nadie se pronuncia a que eso pueda pasar antes de que finalice 2023. Y si miramos hacia la historia, Sergio, insisto, hay que tenerla presente, los bancos centrales siempre han sido reactivos. No van a actuar bajando tipos de interés hasta que no vean la recesión, pero la vean bien. No que tengan la sensación de que la hay, no. A estos hay que enchufarles un par de datos de caída de PIB clara y de caídas de consumo y de aumento del empleo para que empiecen a descender tipos de interés. Con lo cual, yo creo que incluso hablar de que en diciembre puede haber una bajada de tipos de interés, yo creo que es aventurado. En cualquier caso, si lo hubiera, sería muy leve. Y por lo tanto, nos enfrentamos a un año de tipos de interés bastante elevados. Y si tenemos tipos de interés bastante elevados, y si tenemos un PER de Shiller que está elevado, es decir, las valoraciones de la bolsa norteamericana, Standard & Poor's 500 y sobre todo del índice tecnológico Nasdaq están muy elevadas, y si tenemos en cuenta que puede haber una recesión, y digo que la puede haber por dos motivos. Siempre encontramos argumentos a favor de que pueda haberla o no haberla, ¿no? Y se habla de por qué sí o por qué no puede haberla. Pero yo me fijo en esas cosas que no suelen fallar. Hace año y medio, la curva de tipos de interés descontaba una recesión 2 años después. Año y medio después, esa curva de tipos de interés se ha inclinado y está invertida precisamente en el tramo 3-5 meses en Estados Unidos y en 6 meses en Europa. Es decir, se sigue cumpliendo esa curva de tipos de interés, el pronóstico que hacían hace 2 años hace año y medio de que en 2 años estaríamos en recesión. Ahora, año y medio después, la están descontando a 3-6 meses vista. Eso para empezar, eso nunca se ha equivocado. Y segundo, jamás ha habido un descenso de tipos, o sea, los bancos centrales no van a anticipar el descenso de tipos de interés hasta que suceda una de estas dos cosas. Que la inflación
los tipos reales sean positivos y, por lo tanto, la inflación haya caído a niveles que ya están próximos al objetivo que tienen los bancos centrales. Esto va a tardar tiempo. Motivo para anticiparlo, que haya una recesión, pero van a actuar posteriormente a que haya recesión. Es decir, se les habrá ido de las manos y, por lo tanto, tendrán que bajar tipos de interés si hay recesión. Y si hay recesión, no hay ni una sola vez en la que los beneficios empresariales no se contraigan y no ha habido ni una sola vez en que el PER de Shiller caiga. Y el PER de Shiller, para que caiga, la única forma de hacerlo es que caigan los precios de las acciones. Con lo cual, yo creo que aventurar a que estamos ante un círculo alcista de las bolsas es muy prematuro. En este caso, que has hablado antes de Powell, no sé si fue la penúltima o la antepenúltima, ¿no? La que habló, ya vino a decir que era consciente de que con todas estas subidas esperaba que algo se rompiera por el camino. Es decir, ver quizás un exceso de paro, etcétera, pero que alguna cosa tenían claro que podían romper porque su visión era excederse un poquito más allá de lo que era aconsejable, ¿no? Un poquito como has dicho tú. Lo que pasa es que lo que no contaba entre medias es lo que ha ido pasando en Estados Unidos con los pequeños bancos, ¿no? Con los depósitos, etcétera. Yo creo que esos son pequeños sustos que van a ir viniendo de vez en cuando. Y lo que has dicho, justamente ya que estamos en abril y es el momento, vamos a decir, a nivel planetario de presentación Sí. de resultados empresariales. Este viernes ya empiezan los bancos en Estados Unidos y quizás con todo este movimiento que hemos tenido desde el mes pasado, este viernes va a ser bastante importante los resultados que tengamos allí de la banca americana. Sí. Y referente a lo que has dicho, Jerome Powell fue hace 2 conferencias importantes cuando soltó lo de que seguiría subiendo los tipos de interés lo que fuera necesario, aunque en el medio se rompiese algo y aunque causara mucho dolor. Eso lo dijo hace 2. En el medio le vino lo de Silicon Valley Bank, Singular Bank, en fin, esas 2 entidades y ese problema con los depósitos bancarios y las carteras a vencimiento que se tuvieron que poner en valor. Pero en el medio también lo resolvió, estableciendo una línea de crédito para que las entidades que necesitasen liquidez la pudieran obtener por esa línea de crédito, poniendo como garantía esos bonos que están en cartera de vencimiento sin tenerlos que vender y además a valor nominal, no al valor del mercado. Con lo cual, ese problema solventado y puede seguir subiendo. Y desde el principio, que es que yo no sé cómo puede haber personas tan duras de oído. Desde el principio, tanto este hombre, Jerome Powell, como los que se han manifestado en la Reserva Federal, y más tarde se incorporó a este discurso también Christine Lagarde, han dicho que el objetivo es mantener la inflación y devolverla al nivel de objetivo. Y que van a mantener una política económica dura, restrictiva, hasta que así sea. Y por lo tanto, además hay que tener en cuenta que en abril va el siguiente paso. A partir de abril, a partir de ya, de que acabe este mes, empiezan además a reducir balance. Cuidado, que esta es otra medida más, que empiezan a reducir balance. Cuidado con esto. Por lo tanto, pensar en que puede haber un cambio de política monetaria de subo tipos e inmediatamente los comienza a bajar sin que haya recesión, porque de momento el paro no se está viendo reflejado en los datos, que el paro haya aumentado en Estados Unidos, tampoco demasiado en Europa, ni siquiera en España, es un país normalmente pues, con una tasa de paro bastante elevada. Es decir, de momento no se están viendo un efecto demasiado negativo sobre el efecto de la subida de tipos de interés. Con lo cual, arreglado el problema de los bancos, yo no sé cuál es el daño que están viendo determinadas personas para pensar que este ciclo ha concluido. Yo creo que está muy próximo. Yo creo que estoy seguro de que queda una subida de tipos de interés y creo que podría quedar otra. No creo que haya más. Pero lo que sí que creo es que van a mantenerse altos los tipos de interés durante bastante tiempo. Y respecto a los resultados, que empiezan ya la próxima semana a presentarse, los resultados del primer trimestre, aquí va a ser muy importante, y esto sí que puede marcar un punto de inflexión, ver no solo si esos datos que se presentan, esos resultados, corroboran las guías que nos presentaron hace 3 meses, cuando se presentaron los datos de cierre de 2022 y las empresas hacían sus previsiones para 2023, en el que había
una rebaja de expectativas de crecimiento de beneficios, había una rebaja de una contracción en márgenes y también en beneficios del 8% de media, siempre hay casos que se escapan, hay empresas que les va muy bien esta situación, otras que les va muy mal, los bancos les ha ido bien, a otras les va mal, en fin, pero en general esa era la previsión y por lo tanto tendremos que ver si los datos que se presentan cumplen con la expectativa que tenían, se quedan, empeoran esa expectativa o la mejoran. Y cuidado, porque si se mantienen en línea o incluso mejoran un poquito esas previsiones, no creo que eso provoque mucho entusiasmo. Sin embargo, sí que creo que puede ser motivo de susto el que se presenten resultados peores de los que marcaban las guías que nos dieron las empresas a finales de 2022. Por lo tanto, muy atentos a lo que pueda suceder con esos resultados, con esa presentación que va a ser, en esta ocasión, yo creo que más importante que en otras por la sensibilidad que hay. Sí, porque de cara a la Fed, pues son pequeños datos que van obteniendo, ¿no? Para todo lo que tú has ido explicando y todo lo que quieren ir armando, ¿no? La semana pasada empleo, hoy IPC, bien es verdad que ellos miran más el PCE que el IPC, pero bueno, ya tienen ahí otro datito más y ahora todas estas semanas con el tema de los resultados empresariales, que yo creo que como siempre va a haber ahí tiras y aflojas en función del sector, ¿no? Mucho se lleva poniendo el acento ya casi desde finales del año pasado en la tecnología, ¿no? Además acompañado ahora de todo ese proceso de despidos que está habiendo. Bien es verdad que en algunas tecnológicas es por distintos motivos, pero está habiendo mucha vorágine de salidas de puestos de trabajo porque irán teniendo datos de que esa recesión que tú comentas, que todavía le falta un poquito para que llegue, debido todavía a esa primera, esas dos subidas que has mencionado tú, quizás ellos ya van adelantándose porque ellos ya tendrán datos, no sabemos si es el ChatGPT que ya les ha ido advirtiendo, ¿no? Que ahora se ha vuelto como el nuevo gurú, ¿no? El ChatGPT se ha vuelto el gurú para muchos, pues no sé si tendrán alguno ahí dentro de, pues eso, de Amazon, Meta, etcétera, que ya les van anticipando esa cuestión. Bueno, vamos a tener de todo y como tú bien dices, va a haber unos sectores más sensibles que otros a los datos que se presenten y a la situación en las que nos movemos, ¿no? De entrada no es lo mismo, no se enfrentan de la misma forma empresas que tienen márgenes consolidados, que tienen una posición de dominio y que además no tienen deuda, que otras que viven de ir encadenando nuevos proyectos para seguir sobreviviendo o para seguir adaptándose a los tiempos. Y ahí me refiero principalmente al sector tecnológico. Y hay que tener en cuenta una cosa respecto al sector tecnológico, que insisto, renovarse o morir, necesitan estar sacando nuevos proyectos para conseguir salir adelante. Estamos viendo, por ejemplo, recientemente hemos visto que hay una marcha atrás en algún proyecto que se había iniciado que era muy ilusionante y que había causado mucha ilusión, como era el metaverso. Estamos a Disney, que ha abandonado el proyecto por completo, Facebook, que reduce, o Meta, que reduce esa apuesta tan decidida en la que salió Mark Zuckerberg hace año y medio diciendo aquí viene la quinta revolución industrial. Nos encontramos con que el desarrollo del chat GPT empieza a encontrarse con un riesgo regulatorio que siempre está ahí, pero siempre se nos olvida que está, empieza a encontrarse con algunos problemas de desarrollo en algunos países y que pueda estar acabando estando en regulación y que, por lo tanto, todo eso junto a una recesión puede minar el que haya financiación para nuevos proyectos. Financiación que, por cierto, va a ser mucho más costosa de lo que era hace año y medio, simplemente por la situación de los tipos de interés y también por la expectativa de crecimiento, que no es alta. Ayer nos publicaba las nuevas previsiones el Fondo Monetario Internacional, en la que ya sabemos, una vez que las conocemos, dónde no va a estar, no va a ser el crecimiento económico de estas zonas en los distintos plazos, pero lo que es importante y lo que a mí siempre sigo de esas previsiones, de esos informes, es la evolución, ¿no? Y en este caso es a la baja. Hay previsión a la baja, hay reducción en cuanto a la previsión de crecimiento económico en el mundo para el próximo año y para los próximos 5 años. Y esto yo creo que es importante. Por lo tanto, aunque pensemos que puede ser una recesión poco profunda la que haya, por cierto, el Fondo Monetario Internacional ya la menciona para Alemania dentro de este ejercicio 2023,
pues nos vamos a encontrar con que en ese caldo de cultivo, tipos altos, poca ilusión por nuevos proyectos, menos consumo tal vez, si finalmente se traslada a la economía el efecto de esta subida de tipos de interés, que se trasladará, digo yo, pues nos vamos a encontrar con menos proyectos y por lo tanto menos capacidad de innovación por parte de esas empresas, pérdida de márgenes, pérdida de negocio y por lo tanto un empeoramiento de sus resultados. Esto, de nuevo, apunta a que hay sectores menos resistentes que otros. Pues Jorge, disculpa que te tenga que Sí, cortar, no, pero nos hemos salido un poquito como siempre, de hora, pero ha como sido un siempre, ha placer. sido culpa mía. Nada, no te preocupes. Jorge del Canto, de Merisa Patrimonios, esta es tu casa. Nos vemos el próximo día. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Un saludo. Pues nada, nos despedimos hasta mañana. Un saludo.